Cada día es un reto. ¿Para cuántos cada día es un reto? Es tremendo cuando necesitamos cada día tener la fuerza para seguir adelante. Hace un rato escucharon que mi esposa estuvo enferma en Jordania. Estamos hablando de año y un poco. Y siempre que nos pasa algo, tenemos la oportunidad de hacer replanteamientos a nuestra fe, de hacer que Dios, permitir a Dios que nos renueve, permitir al Señor que cambie nuestra perspectiva, que quizás no haya sido mala hasta ese punto, pero quizás necesita ampliarse un poco más. Y bueno, hay cosas que nos ocurren que no, definitivamente nunca las ponemos en una agenda, sobre todo las cosas malas. Nunca planificamos lo malo. ¿Cuántos planifican lo malo? Aquí si alguien planifica lo malo está enfermo. Está muy enfermo, porque nadie puede planificar eso. Esas son cosas que ocurren de sorpresas en nuestro camino, en nuestro andar. Y de hecho nuestro maestro dijo, en el mundo van a tener aflicción. O sea, estamos avisados, estamos completamente avisados de una verdad, pero confíen, yo he vencido al mundo. El aviso no está para que nosotros simplemente sintamos el temor de lo que va a pasar la próxima hora, sino que el aviso es para que tengamos la confianza de que en la próxima hora Él va a estar todavía con nosotros. Porque ya existe una sentencia que Él venció al mundo. Entonces, estamos aquí, Él no nos va a quitar del mundo, es la verdad, vamos a seguir en el mundo. La tendencia de algunas personas es aislarse del mundo donde están, porque creen que de esta manera van a ser más santos, menos contaminados. Pero el Señor nos puso en un mundo. Y nuestra santidad no depende de nuestro contexto, ni depende de la gente que esté a nuestro alrededor. Ni depende si nos alejamos o no nos alejamos. Depende de una relación. Amén. Depende de una conexión que nosotros tengamos. Depende de un Dios que ha tenido la iniciativa. ¿Y qué cosa es iniciativa? Bueno, es dar el primer paso, es tomar las decisiones anticipadamente, es asumir los riesgos. Todo el que toma una iniciativa asume riesgos, toma decisiones anticipadas, pero no solamente toma decisiones anticipadas, sino que da el primer paso. Y me pregunto, en este día, en este domingo, en esta mañana de domingo, pregunta que nos debíamos hacer todos nosotros cada vez que hablamos con Él, que nos vemos en el camino, que andamos en nuestra vida de fe. ¿Quién tiene la iniciativa en nuestra relación? ¿De quién parte? ¿Quién fue el que abrió la puerta? El que hizo provisión, el que nos llamó, el que nos escogió a nosotros, como dice Pedro, que no éramos pueblo, que no éramos una nación. O sea, que nada teníamos que ver con una elección previa. Aparentemente, el Señor dice que nos llamó y nos hizo ser una nación santa, pero Él nos santificó antes de que fuéramos santificados. Es un misterio inexplicable. Él nos llamó santos antes de que fuéramos santos. Y nos llamó hijos antes que fuéramos hijos. Y nos escogió antes de la fundación del mundo. Y cuando ponemos todo esto dentro de una sola canasta, nos impresionamos, pero necesitamos conocer estas verdades. No pueden ser cosas ignoradas por nosotros cuando Dios ha tenido toda la iniciativa en la relación. Ustedes no me amaron a mí. Yo los amé primero. O sea, es uno de los textos que podemos sacar de esa canasta gigantesca que nos muestra una iniciativa poderosa en la cual nosotros ahora, en este momento histórico, en este momento profético, porque la iglesia, cada generación tiene una misión profética, no se va de esa misión.
En este momento histórico, en este momento profético, en este momento puntual, tenemos la responsabilidad de dejar saber a todos los que nos rodean quién es ese Dios que nos ha llamado. ¿Quién es ese Dios al cual servimos, al cual honramos? O sea, no es un lujo el evangelio. No es el lujo que escogimos cuando fuimos a la tienda y compramos un buen vestido que nos gustó. El evangelio no es un lujo, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, sea griego, sea judío, sea una persona que pertenezca a una raza o a la otra. Todos necesitamos abrazar a Dios en esa buena noticia, en esa gran iniciativa, que todos caben. Hay una versión que dice: en la casa de mi Padre todos caben. Mire al que está a su lado, mire al que está atrás, mire al que está al frente, dígale: tú cabes también. Es interesante. Una de las versiones más antiguas, más apegadas al griego, dicen: en la casa de mi Padre todos caben. ¡Wow! ¡Qué magnífico! Cuando nos llena de esperanza la Escritura, nos llena de esperanza la palabra de Dios, porque no es la palabra de un hombre y no está sustentada sobre sistemas políticos, económicos o sociales. Es una palabra que es eterna, porque quien la habló es eterno. Por eso es que Pedro dice en uno de sus consejos a la iglesia: hacen bien, hacen muy bien, hacen siempre bien en prestar atención a la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Que la tenemos en un lugar oscuro. Inicialmente comienza así la Escritura en nosotros. Un libro impreso en tintas con diferentes colores a veces. Pero que esta antorcha comenzó a alumbrar en un lugar oscuro. En un lugar que no tiene luz. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Un lugar que proviene de las tinieblas, que ha sido afectado por la falta de luz. Porque oscuridad en realidad es falta de luz. Es falta de exposición a la luz. Y Pedro dice: ustedes hacen bien en prestar atención a la palabra profética más segura. Pueden haber 100 profetas en este mundo. Miles, millones. Todos nos pueden decir una cosa diferente y podemos poner nuestra esperanza en todo lo que ellos digan. Pero escuche bien este texto. Escuche bien esta palabra, que es una verdad. Hacemos bien como iglesia, como discípulos, como creyentes, como familia, como matrimonios, como hijos, como padres, como generaciones que están creciendo y estamos caminando en el Señor. Hacemos bien en prestar atención, en mirar a un lugar, a la palabra profética más segura. Aquí hay mucho que explicar, aquí hay mucho que abundar, pero yo no voy a abundar en eso. Simplemente estoy llamando la atención a todos los que me están escuchando en esta mañana y a mí mismo, inspirado en la palabra de Dios, no en mi propia palabra, inspirado en alguien que habló y no miente, y eso vamos a tratar de demostrarlo en el próximo minuto. Aunque yo creo que ya todos lo tenemos como base para nuestra vida, pero a veces se nos olvida. Alguien que habló y que no miente. Este Dios nos dice a través de uno de sus apóstoles: hacen bien en prestar atención a lo más seguro, a la palabra profética más segura, la cual alumbra como una antorcha en el lugar oscuro. Si queremos hacer transformaciones en nuestra vida, necesitamos que esta antorcha alumbre en el lugar oscuro. Si queremos caminar a un sitio donde se exponga nuestra vida a una luz mucho más intensa, necesitamos que esta luz primeramente nos alumbre.
Dice Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, ella penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. 3 dimensiones. O sea que la palabra de Dios no es solamente un libro, es una verdad expresa que salió de la boca de Dios. Y muchos profetas, apóstoles y hombres de Dios fueron inspirados para escribir lo que ahora tenemos como un libro. Pero sin embargo, este libro tiene más de 2000 profecías predictivas que se dijeron muchos años antes de que se cumplieran. O sea que tiene en sí mismo la capacidad de hacer una demostración, inclusive en el mundo científico, de lo que Dios ha dicho es verdad. Y ha sido sometida a disímiles de pruebas y disímiles de juicios. Pero la escritura misma ha salido como esa antorcha en el lugar oscuro. Voltaire, uno de los deístas más famosos de su tiempo, dijo, un hombre que creía en Dios pero no creía en las escrituras, dijo, 100 años después que me muera, filósofo, maestro, dotado, entendido, 100 años después que me muera, este libro no va a existir, porque es una mentira. Pero hay unas cosas que nos alcanzan como ironías de la misma vida. 100 años después que murió Voltaire, su casa la compró una sociedad bíblica y pusieron dentro de su casa imprentas y se convirtió en una de las sociedades bíblicas más famosas de toda Europa y allí imprimieron las palabras de Dios. ¡Qué ironía! Cuando los hombres se levantan a decir esto no va a ser así, el Señor parece que se queda en silencio. Pero a nosotros nos dice, ustedes hacen bien en prestar atención a la palabra profética más segura. Porque ella alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que esclarezca la mañana. Porque la revelación de nuestro Señor es un proceso en el cual se va esclareciendo la verdad de Dios en nosotros. No es algo que recibimos de una. No es algo que recibimos en un domingo en la mañana. Es un proceso de crecimiento. Por eso es que necesitamos prestar atención. Cada día, cada mañana, cada noche, cada momento. El Señor le dijo al pueblo de Israel, estas palabras que yo te digo, díselas a tus hijos. Cuéntaselas a ellos. Escríbelas en tu casa, póntelas en tu pecho, háblalas en el camino, compártelas todo el tiempo. De hecho, cuando el Señor le dio los mandamientos a Israel, hay un texto que está en el libro de Romanos, del cual Pablo saca este texto del libro de Deuteronomio, y dice, cerca de ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habló esta palabra a Israel, le dijo, no digan que está en el cielo para traerla del cielo. No digan, está allá arriba tan lejos que alguien la tiene que traer. O está del otro lado del mar que alguien la tiene que transportar. No, en el Antiguo Testamento dijo Dios, está en tu boca y está en tu corazón. Y Pablo le añade en esa revelación que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, que Él se levantó de entre los muertos, serás salvo. Qué interesante cuando la palabra de Dios se vuelve nuestra manera de vivir, la estructura de nuestros pasos, la antorcha que empezó a alumbrar en un lugar oscuro, pero que comenzó a traer revelación a mi vida. Dice, hasta que el día esclarezca y nazca en vuestros corazones el lucero de la mañana. ¿Quién es este? ¿De quién habla? Está hablando de Cristo. Está hablando de que muchas veces vemos oscuramente como por espejo, como dice Corintios. Porque cuando yo era niño hablaba como niño y cuando era un niño juzgaba como niño y cuando era niño pensaba como niño. Pero cuando fui hombre, cuando crecí y dejé lo que era de niño, esto es un proceso natural. Y entonces el escritor
de 13 libros del Nuevo Testamento, 13 cartas que son puntuales para nuestra fe, dice que antes veíamos por un espejo oscuramente, pero que ahora vemos o veremos cara a cara como fuimos conocidos. Qué interesante nuestro Dios. Les quiero hablar de las Escrituras como la base fundamental de nuestra fe. Esa fe que se alimenta por el oír la palabra. Porque la fe viene no de la televisión. La fe viene no de lo que yo interpreto que es la fe. La fe tiene un origen. Y necesitamos que la fe se sostenga en algo que es inconmovible. ¿Por qué razón? Porque si no, la fe se vuelve contextual. Yo tengo una fe que se adapta al contexto y todo el tiempo responde al contexto donde esté. Y esto pasa mucho con la gente que emigramos. Nos damos cuenta de que Dios puede ser el mismo en Cuba que en Estados Unidos, que en Chile, o puede nosotros ser Dios, un Dios diferente en Chile, en Cuba y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestra fe se adapta a un Dios que consideramos que está en el contexto. Y como cambiamos, pues cambian nuestras maneras de interpretar y de mirar. Pero dice la Escritura que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Qué fascinante cuando basamos toda nuestra experiencia sobre una verdad, no sobre una opinión. Sobre una verdad, no sobre una percepción de perspectivas. Esto es lo que yo pienso. Cuando nuestra fe se fundamenta en la verdad, no hay manera de que algo la pueda mover. ¿Por qué razón? Porque estamos prestando atención a lo más seguro. Porque aunque tengamos consejos de la psicología, la sociología y todas las guías, necesitamos algo que nos guíe en medio de nuestro viaje. Y de hecho, quiero simplemente hacer notar que todos estamos en un viaje. Aunque todos los días te veas en la misma casa, en el mismo carro, en el mismo trabajo, en la misma relación y en los mismos domingos con una comunidad de fe, todos estamos en un viaje de fe. Estamos caminando, estamos creciendo o estamos detenidos en el viaje. Hay muchos matrimonios que comienzan un bello viaje el día de la luna de miel o quizás cuando se hicieron novios y tienen eso como recuerdo en fotografías, pero cuando ya se fueron los hijos de casa, se sienten una relación mustia, apagada, que dejó de existir porque dejaron de existir las cosas que estaban en su contexto. Entonces ya no hay flores, no hay poemas, no hay abrazos ni hay besos. Sí, ¿pasa eso? ¿Sí o no? Claro que pasa. Sí, nada más que pasa en Cuba. El hombre que escribía poemas dejó de escribirlos. El hombre que regalaba flores porque quería los ojos aquellos azules en su casa, ya se acabaron las flores. La mujer que decía, mi amado es escogido entre 10,000 aunque fuera el más feo de todos. Él es alto y rubio aunque fuera calvo. O sea, ella lo veía a través de los ojos de un amor fascinante. Él es escogido entre 10,000. Como dice el cantar de los cantares. Pero ahora él es uno más del montón. La relación se envejece. Y muchos matrimonios necesitan encontrar una nueva dinámica en su relación. ¿Sí o no? Yo sé que con la sonrisa de algunos rostros estoy teniendo una aprobación. No tienen que decirme que sí, yo lo sé porque a mí me ha pasado. Yo no vengo aquí a decirle lo que no me ha pasado a mí.
Yo no quiero que usted se haga una mala opinión, o sea, que usted tenga una imagen, gracias por la palabra, se me fue, errónea de mi persona. Yo no soy perfecto. Yo estoy caminando la misma carrera que está caminando usted. Y una de las cosas que yo encuentro que nuestro Dios nos hace mirar a esa verdad, y nos da ánimo. Dígale a la persona que está a su lado, a su esposo, mire, usted se puede poner de pie, querido. Alto y rubio, ¿eh? Ya, ¿usted sigue diciéndole lo mismo? Dice que sí. Un aplauso para él, gracias. ¿Y usted le dice lo mismo? Mire a Vladimir cómo se ríe. Escogido entre 10,000. Claro, eres tan feo que nadie se parece a ti. No estoy hablando de él ahora, estoy hablando de lo que pasa después de los 30. Entonces tenemos que replantear el matrimonio. Así es nuestra relación con Dios. Todo el tiempo la tenemos que volver a replantear. Todo el tiempo la tenemos que volver a traer a un consenso de entendimiento de que no todos lo sabíamos el primer día, sino que estamos caminando una carrera de fe. Y todo lo que tenemos en nuestro haber, en nuestras manos, es que Dios nos ha garantizado que vamos a llegar al final. Que nos ha garantizado que a pesar de lo que nos vaya a pasar en el camino, vamos a llegar al final. Que nos ha garantizado que lo que Él ha dicho con su boca, nadie lo va a tirar abajo, nadie lo va a cambiar, nadie lo puede nublar, nadie lo puede esconder. Hay días que no lo vemos, pero ese Dios nos ha garantizado que vamos a llegar hasta lo último y Él merece nuestro aplauso por eso. Lo merece, lo merece, lo merece. En el libro de Hebreos, que es uno de mis libros favoritos, hace un rato Juan Pablo me dijo que si todo eso lo había marcado yo en estos días, porque esa Biblia la compré en el último viaje que hice a Puerto Rico y ya casi, la mitad de ella la tengo escrita. Mi costumbre es comprar Biblias, hacerle cosas no malas, al contrario, escribir mis notas y después se las regalo a alguien. Porque es una dinámica de volver a empezar de nuevo con las escrituras. Me encanta la palabra de Dios. De hecho, yo hablo en Reina Valera del 60. Como muchos de ustedes, queridos, ¿estáis bien? Mis hijos me dicen, no me hables en Reina Valera del 60, por favor. Aunque sea, háblame en Nueva Versión Internacional. Y siempre me andan criticando por eso, pero ya me la aprendí de memoria. Bueno, no toda, pero me aprendí todo lo que sé de memoria de esa versión y a estas alturas no creo que la pueda cambiar. Así que yo le digo a mis amigos y a mis hijos y a todos los que han transicionado a otras Biblias nuevas y a otras versiones, ténganme paciencia. Ténganme paciencia porque yo no la voy a cambiar. Al fin del día, esto es lo que hay y esto es lo que tenemos. Cuando el escritor de Hebreos, que todavía se discute quién es, escribió a este grupo de personas que estaban en un proceso de estancamiento, vamos a usar esta palabra, en su proceso de fe, en montones de dudas que los habían acogido, dudando de la persona de Jesús, de la deidad de Jesús, de tantas cosas. Les escribe dentro de todos estos textos y su narrativa les dice una verdad que atraviesa el corazón y que nos provoca esperanza. Oiga esa verdad en este día. Nos tiene que provocar esperanza, la antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Acuérdese siempre de eso. Ilumine a sus hijos con la antorcha. Ilumine su matrimonio con la antorcha. Ilumine su casa con la antorcha. Traiga la antorcha a su casa hasta que esclarezca el día. Hasta que sus hijos tengan una fe propia y Cristo haya esclarecido en sus corazones. Hasta que nuestros discípulos tengan una fe sustentable entre ellos y Dios. Y Cristo amanezca en sus corazones. Se trata de un continuo andar hasta que esta revelación se haga en nosotros una realidad. Por tanto, dice
El escritor en el capítulo 6, el verso 18, si usted quiere conseguir su Biblia, la puede abrir ahí. Por tanto, queriendo Dios, a ver, diga conmigo iniciativa. Nos vuelve a mostrar un Dios de iniciativa. Queriendo Dios mostrar más abundantemente, no de una manera simple, no de una manera diminuta, sino de una manera muy abundante. De tal modo que aquellos que escucharan esto no tuvieran ni un ápice de duda en lo que Dios estaba diciendo, y no en lo que estaba diciendo, sino en lo que estaba haciendo. Él quería y siempre ha querido que nosotros tengamos una fe sólida en lo que Él ha dicho, a pesar de que no lo veamos realizarse ahora mismo. ¿Cómo yo puedo tener una fe sólida en un hospital árabe donde nadie habla español y el inglés de ellos es un inglés trillado, solo, sin dinero, sin amigos, solamente con mis hijos y sus hijos, sufriendo, una esposa prácticamente durmiendo, la bella durmiente en la cama, y con un diagnóstico que no era nada seguro? Uno decía, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y por qué Dios permitió que yo estuviera aquí? El segundo día de estar en esa sala, yo decidí hacer un obituario. ¿Saben qué es un obituario? No, esos 3, 4 párrafos que no logran describir toda la vida de una persona, pero que uno trata de tomar la esencia de lo que esa persona fue para sus hijos, para sus amigos, para su sociedad, y los escribe ahí con palabras tan cuidadosas y tan rebuscadas, porque uno está tratando de, en 2 párrafos o 3, concentrar toda la vida de la historia de una persona. Y ese día yo me senté en una sala solitaria del hospital y pensé, después de haber llamado a la embajada americana y que ellos me dijeran, oye, no te podemos ayudar, sentimos mucho tu situación, pero no hay manera de que podamos intervenir ahí. Solamente me dieron unos consejos y yo sabía que inclusive había muchas cosas que yo tenía que vencer en ese momento, pero que me superaban en emociones, me superaban en todas las cosas. Yo he estado en accidentes, he estado en prisiones, he estado en momentos difíciles, pero esta vez fue más que todas las veces. Y no sé si venga otra peor. Me imagino que sí. Porque así como vienen las cosas peores, también vienen las mejores revelaciones. Pero le pido a Dios que por favor que me dé un break, que me dé un poquito de descanso, porque todavía me estoy recuperando de la vez anterior. Y en ese momento de dolor yo estaba a punto de comenzar a escribir mis ideas y el Espíritu Santo me dijo a mi corazón, el Dios Todopoderoso me habló a mi corazón y me dijo, ¿estás disponible para mí? ¿Tú no me has dicho que estás disponible? ¿No me lo dijiste que estabas disponible? Y yo pensé, sí, Señor, sí, te lo he dicho muchas veces. Te lo hablé muchas veces cuando estaba bien, cuando todo me iba bien, cuando yo me sentía bien. Cuando cantaba el domingo, cuando levantaba las manos, cuando me sentía fuerte, pero ahora, bueno, ahora es que yo quiero que también estés disponible. Entonces guardé mi pluma, guardé mis papeles, guardé mi lápiz, me senté y confié en el Señor. Y Dios, que es grande en misericordia, con su gran amor con que nos amó, hizo el trabajo. Mi esposa se despertó a los 20 días, todavía era un ser, era un vegetal, pero a los 25 días logramos salir a Estados Unidos y el Señor hizo un trabajo tan magnífico que todos los neurólogos, todos los doctores, todos los amigos que vieron que tienen la evidencia
de sus MRIs, de todas las cosas que tenemos guardadas como las cosas que le pasaron y de todos los diagnósticos que se dijeron desde el primer día hasta el último día, dicen, esto no es posible, porque para Dios, querido, no hay nada imposible. Entonces nuestro Dios lo hizo. Ahora, este Dios que se escribe con mayúscula, este Dios que debemos siempre tener el cuidado de poner su nombre más alto de lo que nosotros nos imaginamos, nos ha dicho que por tanto, queriendo Él mostrarnos mucho más abundantemente a los hijos de la promesa. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? Nosotros. Diga, nosotros somos los hijos de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham. Estamos hablando de años atrás, de milenios atrás, donde Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de Cuba, de Chile, de África. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué glorioso el Señor! Dios no estaba hablando simplemente de un Israel, no estaba hablando de un solo pueblo, estaba hablando de todos nosotros. Y esa es la herencia de la promesa, que no éramos pueblo y que no éramos nación y que no teníamos ninguna cosa que pudiera aplicar, como el mismo Israel tampoco aplicaba, pero Dios tuvo la iniciativa de llamarnos, de escogernos, de levantarnos, de sanarnos, de bendecirnos, de restaurarnos, de todavía seguir trabajando con nosotros en este proceso de vida y de crecimiento. Y déjeme decirle más, Dios no se ha cansado de usted. Si usted se ha cansado, es hora de que se levante en este día y diga, Señor, te voy a creer porque esta carrera no termina, no acaba, no ha llegado al final. Quiero seguir caminando contigo. Queriendo mostrar con abundancia de demostración a los herederos de su promesa, la inmutabilidad de su consejo, lo incambiable de su palabra, porque su palabra no tiene cambios, no tiene variaciones. Su palabra no cambia porque Él cambió de opinión. Les decía a mis hermanos el domingo anterior que muchos musulmanes creen que su Dios cambia, pero la palabra de Dios no tiene variación. Yo quiero que prestemos atención bien a este texto, porque este texto dice mucho sobre nuestra relación con Dios. Primero nos muestra que tenemos un Dios que tiene toda la iniciativa en la relación. Y cuando tiene toda la iniciativa, desde Él partió a hacer este plan, desde Él partió a hacer esta obra, desde Él partió a hacer este grandísimo, extenso movimiento en las naciones. ¿Y cuál es el movimiento en las naciones? Llamar, escoger, levantar a gente rota, a gente desbaratada, a gente que estaba enferma del pecado, a adictos, a drogadictos, a ladrones, a mentirosos, a gente divorciada, a gente caída, a gente que no tenía ni Dios ni esperanza en el mundo, y hacerlos sus hijos a través de su Hijo. ¿Cuántos le alaban a Él en este día con alabanza? Dios tuvo la iniciativa. Y siempre que yo me veo en ese puente que se está moviendo, yo pienso, mi Dios tuvo la iniciativa en esta relación. Por tanto, yo tengo que creerle a Él, porque su palabra no cambia por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tenemos una escritura que está llena de montones de textos, de testimonios, de preceptos, de enseñanzas y de cosas que Dios nos ha dicho. Y cuando miramos dentro de ella, una de las escrituras más bellas que tenemos dentro de este libro es el libro de los Salmos. Y yo siempre le aconsejo a mis hermanos que escriban su propio salmo, que tengan una pluma en su mano siempre y que tengan la valentía de escribir su propio salmo. El Salmo 3, por ejemplo, nos dice la historia sintetizada de un hombre que su hijo lo traicionó. Y lo escribe en ese momento de dolor. No lo escribe cuando se siente bien el domingo en la mañana. Lo escribe en la campaña del dolor que un hijo lo ha golpeado la espalda. Y yo le puedo mencionar el Salmo 42, que es el salmo que escribe una persona que está en depresión.
Y le puedo mencionar el Salmo 51, que es el salmo que escribe un asesino, un traidor, alguien que traicionó a uno de sus soldados más fieles y lo mandó a la pelea y se tomó su mujer solamente por codicia. Y cuando yo veo toda esta verdad dentro de todo este libro, me lleno de esperanza. Porque si Dios recibió a un asesino, si Dios perdonó a un ladrón, si Dios perdonó a una persona que estaba muy lejos de él, si Dios los levantó y los ha tomado como un ejemplo, si él tomó una prostituta que estaba en una ciudad para hacer la tatarabuela de nuestro Señor, él no puede tomar a nosotros para levantar su nombre en el lugar donde nosotros estamos. ¿Puede usted decir gracias, Señor? En este día hay esperanza para nosotros. El Salmo 72 nos habla de un sacerdote que siente envidia. ¿Ha sentido envidia alguna vez? Uy, ¿por qué le va bien a estos tipos? Mira cómo engordan. Mira cómo tienen plata y no buscan a Dios. Y no claman a Dios, y yo estoy aquí mordiendo un hueso. Bueno, estoy haciendo una paráfrasis al estilo Roberto del Salmo. Y maltratan a sus trabajadores y son malvados y no piensan nunca en Dios. Y ahí están los degenerados. Y yo aquí mordiendo el polvo. Pero lo interesante es que Asaf comienza diciendo, ciertamente Dios es bueno para conmigo y es bueno para con Israel. En Cuba le decimos, él puso el parche antes que saliera el roto. Nos está diciendo, lo que pasó es que yo entendí en todo este proceso que eso no tiene nada que ver con Dios, que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo perfecto y que todo se traduce a una trayectoria, a un viaje, que todo viaje tiene un final. Esa es la síntesis del Salmo 72. Y así pudiéramos mencionar el Salmo 103, donde ayer lo estábamos mencionando, que un hombre saca las órdenes de adentro de su interior. Y casi todos, cuando leen ustedes los salmos, se dan cuenta de que los escritores encuentran que hay un sitio donde salen los comandos. O pueden venir de afuera o pueden venir de adentro. Si usted le tiró una botella al marido por la cabeza, ¿de dónde salió el comando? Si usted maltrató a su esposa, el comando salió de su carne. Pero si usted abrazó y bendijo a alguien, a pesar de que ese alguien no lo merecía, el comando vino de un espíritu. Entonces necesitamos vivir con un espíritu alimentado para que los comandos salgan de allí. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga a todo mi ser. Mi cuerpo también se meta en esta ecuación. Todo mi ser, su santo nombre. Él es quien perdona tus iniquidades. Y ahí empieza a ser una disertación gloriosa de la majestad de Dios en la vida de esta persona. Qué glorioso, hermanos. Dios, queriendo mostrar a los herederos de su promesa la inmutabilidad de su consejo, él juró por sí mismo. Él dijo, por mí mismo voy a jurar. No teniendo, porque la narrativa del texto dice que Dios no tenía a alguien más por quien jurar. Y que no había nadie superior a él por quien jurar. Porque todos los hombres juran por alguien superior. Te lo juro por la Virgencita, que esta vez yo te voy a hacer bueno. Te lo juro por la abuela que era buena, que esta vez yo voy a ser un buen esposo. Generalmente buscamos a alguien mayor que nosotros, que creemos que es mayor, para hacer un juramento. Pero Dios no tenía personaje mayor que él. Nadie está por encima de él. Nadie lo supera a él. Y Dios dijo, voy a jurar por mí mismo a los herederos de la promesa, para que sepan que mi consejo no tiene cambios. Para que sepan que mi ofrenda en la cruz no va a tener variaciones. Para que sepan que mi obra se va a mantener desde ahora hasta la eternidad. A los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo. Diga conmigo, fortísimo.
fuerte consuelo. Los que hemos acudido para abrazarnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Y esto es una de las claves de esta verdad. Que nosotros hemos corrido para abrazarnos de una esperanza, y esta esperanza tiene que tener la garantía de que se afianza sobre algo que no cambia. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Yo enseño que la fe a veces puede ser tan momentánea como las emociones, porque puede funcionar un día, pero cuando uno desarrolla una esperanza que va mucho más allá de uno, entonces la fe se traduce al tiempo. No es una fe de contextos o de momentos, sino que la fe va más al frente. Y esto es lo que está diciendo el libro de Hebreos, que por esta seguridad que nos ha dado Dios, que nos dio una palabra que no miente y que nos dio un juramento que no cambia, nosotros tenemos una fortísima seguridad en la esperanza que está puesta delante de nosotros, la cual, dice el texto, tenemos como firme ancla del alma. Y la pregunta para todos nosotros en este día es: ¿dónde está anclada nuestra alma? ¿Está anclada a cosas que se mueven, a cosas que varían, a cosas que no van a estar, a cosas que van a cambiar, o está anclada adentro, al cielo, al trono, al carácter, a la verdad, a la grandeza, a la inmutabilidad del consejo divino? Si está anclada a cosas que se mueven, pues nuestra esperanza va a tener grietas y nos vamos a decepcionar cuando las cosas no funcionen como nosotros hemos estado esperando. Pero cuando nuestra esperanza está anclada a un sitio donde no hay variaciones y a unas verdades que han sido dichas que nadie las puede cambiar, nuestra esperanza está firme. Y es la esperanza del alma, dice, es el ancla de nuestra alma. Está usando una metáfora, definitivamente, como todos los barcos que anclan sus anclas en un sitio del mar donde están ubicados, y todo el proceso o el propósito, perdón, de lo que se está buscando es que el barco no se mueva a la deriva. Es que no se vaya allá. De pronto te acostaste en la noche en un barco que no está anclado y al otro día te despertaste y estaba frente a las costas de, no sé, de Inglaterra, y quizás puedas aparecer frente a las costas de Francia. Porque el barco empezó a navegar por sí mismo y fuiste llevado a otro lugar por las corrientes. La idea, la metáfora de la palabra de Dios nos está llevando a esta verdad. ¿A cuál verdad? Es que tenemos una esperanza que fue puesta delante de nosotros, que es como un ancla, el ancla poderosa de un barco que entró hasta un lugar. En ese lugar no hay movimientos, en ese lugar no hay variaciones, en ese lugar no hay transformaciones humanas, en ese lugar no hay modificaciones, en ese lugar todo se mantiene bajo o sobre la misma verdad. Porque la palabra de Dios, porque Dios mismo es verdad. Es cuando tenemos el gran cuidado de asentar nuestra vida sobre la verdad de Dios, sobre un Dios que ha jurado por sí mismo, sobre un Dios que ha prometido en su palabra. Nosotros podemos tener un ancla firme en nuestra vida. Y hay momentos que van a intentar hacer navegar nuestro barco a la deriva, pero nosotros estamos anclados al trono, estamos anclados al Dios Todopoderoso, estamos anclados
a un poco más allá del velo, de lo que nos separaba, de lo que rompió Cristo en la cruz del Calvario, de arriba hacia abajo. Él rompió el velo y dice uno de los textos mismos de Hebreos que Él abrió un nuevo camino, vivo, santo, para que nosotros pudiéramos entrar a su presencia con una plena certidumbre de fe, de que somos aceptos. Si el Señor aceptó al del 51 y si aceptó al que escribió los 13 libros del Nuevo Testamento, que persiguió a una iglesia hasta la sangre, y si él aceptó a un Moisés que le dijo que no podía hablar, y si aceptó a un Jeremías que le dijo que era demasiado joven, y si aceptó a un Ezequiel que le dijo que estaba demasiado deprimido, y si aceptó a tantos hombres que dijeron yo no puedo, yo no voy, yo no quiero, si él aceptó a tantos pecadores en toda una historia, ¿por qué yo no puedo ser acepto? Porque es que yo no soy acepto por lo que yo estoy comprando, yo estoy acepto por lo que ya alguien compró a mi favor. Cristo pagó el precio de nuestra aceptación. Regálele una alabanza a Él en este día. Esa es el ancla segura. El ancla segura de nuestra fe, de nuestra esperanza. La esperanza que está puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme y segura ancla del alma, la cual dice, penetra hasta dentro del velo donde entró Moisés. Amén. No digan amén, caramba, yo estoy falsificando la palabra. Entró Cristo. Moisés no pudo entrar. Abraham no pudo entrar. Roberto no puede entrar. Juan Pablo no puede entrar. Nuestro querido pastor no puede entrar. Ninguno podemos entrar. Ninguno pudo entrar. Solamente Cristo pudo entrar. Pero no dice que entró Él para que no entráramos nosotros, sino que dice que entró como un precursor. ¿Saben qué cosa es un precursor? Es una persona que corre al frente, que va preparando el camino, que va preparando, aplanando el camino, que va haciendo puentes, dicen otros traductores. Gentes que preparan puentes para que los que vienen atrás puedan llegar a donde Él ha llegado. O sea que esto no es simplemente un mensaje para que nosotros nos sintamos felices porque Él llegó hasta el trono y allá adentro pues el Padre lo recibió después de haber hecho su sacrificio, sino que en su plan está llevarnos a todos nosotros adentro del trono, más allá del velo, más allá de todo lo que es posible e imposible para nosotros. Y esto de alguna manera necesita provocar en nosotros una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La esperanza que nos sostenga en medio del tiempo que estamos viviendo ahora. Y en todas las batallas que estamos teniendo, ya sea con nuestros hijos, o ya sea con nuestro matrimonio, o ya sea con nuestra familia, o ya sea con nuestra fe, o ya sea con nuestras convicciones, o ya sea con el tiempo presente de una enfermedad, o ya sea con cualquier otra cosa que nosotros podamos meter dentro de esa lista gigantesca de eventos que nos pueden ocurrir. El asunto es que nuestro Dios no juró por otro porque no había otro, Él juró por sí mismo y nos garantizó en su palabra que sí había esperanza para nosotros. A pesar de que los doctores te pueden decir es un cáncer que no tiene esperanza, o un psicólogo puede decir, mira, no hay esperanza para tu hijo. O un doctor puede decir, no hay esperanza para tu situación. O un sociólogo puede decir, no hay esperanza para la sociedad. O un pastor puede decir, no hay esperanza para tu matrimonio. Porque mucha gente dice, no hay esperanza para esto, no hay esperanza para lo otro. Pero nosotros tenemos una garantía que entra mucho más allá de aquello que es posible o no posible, que entra hasta adentro de la presencia del Padre, donde tenemos una garantía y a donde entró Cristo como precursor y fue nombrado para siempre sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Lo que quiere decir, para que usted no se confunda y los que no están familiarizados con el término y con la escritura no tengan ninguna confusión, es que esta persona que entró hasta allá, más allá del velo, entró para representarnos a nosotros, para hablar por nosotros,
para interceder por nosotros, para clamar por nosotros, para emularnos a nosotros, un estilo de vida que nosotros podemos caminar. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, no hay manera de que nosotros tengamos una justificación para no caminar esta vida de fe. No hay manera para que nosotros podamos decir, no, no puedo, no llego. Claro, yo sé que no puedes. Yo sé que no llegas, yo sé que no tienes, yo sé que no alcanzas, yo sé que eres débil, yo sé que no eres fuerte, yo sé que tienes defectos, yo sé que eres una naturaleza caída, pero tienes que confiar en lo que yo soy y no en lo que tú eres. Voy a ponerlo así. Tienes que confiar en lo que es Dios y no en lo que eres tú. Tienes que mirarlo a Él, no mirar una supuesta santidad que estamos fabricando nosotros con nuestra propia naturaleza. No mirar unos supuestos preceptos que nosotros seguimos, que nos los hemos fabricado a nosotros mismos. Y cuando miramos a los demás, los vemos por allá abajo o los vemos por allá arriba. Siempre en nuestro contexto tenemos estos problemas. Pero ¿qué si miramos todos al mismo lugar, al mismo centro, a la misma dirección? Me encanta y quiero concluir con el Salmo 121, que ayer se lo estaba contando a mis hermanos y alguien no me dejó terminarlo. Lo voy a mirar discretamente. No pierda la esperanza, mi hermano. Esto no está garantizado en un banco, ni en el Central de Chile, ni en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, ni con, como dije ayer, con el próximo presidente. Esto tiene una garantía eterna. Por tanto, Dios, queriendo mostrar a los más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Yo me imagino a Dios jurando por sí mismo. ¿Cómo puede ser que el Señor se haya humillado tanto como para jurar por sí mismo? Así como se humilló para morir por nosotros. Para que nosotros los hombres que estamos tan dominados por la mentira, por las variaciones, por las promesas que no se cumplen, por las cosas que nunca llegaron a ser, tengamos un fortísimo consuelo. 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 Un consuelo que nos acoge. Y en medio del dolor podamos abrazar ese consuelo que ya nos ha sido dado a través de una promesa divina. Un consuelo divino. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Esto es una pregunta retórica que se hace el salmista. Una pregunta retórica es ese tipo de preguntas que hacemos no porque estamos requiriendo una respuesta, sino porque en realidad alguien necesita respondérsela a sí mismo. Todos nosotros tenemos un llamado, diga conmigo, eterno. No es temporal. Tus hijos tienen eternidad, nosotros tenemos eternidad. Las generaciones anteriores son gente que han tenido eternidad porque Dios puso eternidad en el hombre. Y es horrible vivir una eternidad sin Dios. Para que esto no sucediera, Él nos envió a su Hijo. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Pero el don, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debe escribirse eso en mayúscula. El salmista, sin entender la eternidad como la entendemos nosotros, hizo una canción. Y dijo, alzaré mis ojos a los montes. Y en esa expresión dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Y yo le decía ayer a los hermanos que cuando este hombre escribió este salmo, evidentemente él estaba metido en un hueco, estaba metido en un valle, estaba metido en un sitio mucho más abajo de los montes. Y los montes eran todo aquello que estaba en su entorno que era mucho más alto que él. Y no voy a hacer toda la disertación del salmo, pero sí quiero que ustedes se vean ahí, porque nuestra vida es un viaje que no se acaba con una mala experiencia, que no se termina con una caída, o que no se termina con un bautismo, o que no se termina con una buena experiencia, o que no se termina con recibir una buena bendición. Nuestra vida es una trayectoria, es un viaje que estamos viajando. Y eso es lo que describe el Salmo 121. Y alguno dice que es el Salmo del viajero, pero yo digo que es el Salmo de los que han abrazado la eternidad. Porque el hombre está diciendo, voy a mirar más arriba de mis obstáculos. Voy a mirar más arriba de lo que me impide alcanzar lo que yo necesito alcanzar. Voy a mirar más arriba de lo que yo creo que puedo alcanzar como mis sueños. Voy a mirar más arriba de aquello que yo creo que es lo más importante para mi vida. En la palabra montes podemos poner todo lo que querramos poner, porque cabe. Para el ser humano cabe. Esos son mis sueños, esas son mis alegrías, o esos son mis obstáculos y son mis problemas, pero yo voy a mirar más arriba de los montes. Porque mi refugio, mi ayuda, mi socorro no viene de ninguna de esas cosas, sino que viene del Eterno, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos le regalan un aplauso a Dios en este día? Que hizo los cielos, hizo la tierra, que hizo los montes, que hizo a mis hijos, que hizo a mi esposo, que hizo a mi familia, que creó sistemas, que creó el universo. Cuando yo miro por encima de los montes, entonces yo estoy mirando al Dios que creó los montes. Y que inclusive puso obstáculos para que yo creciera. Y que puso batallas para que yo las venciera. Y que hay enemigos que no van a ser quitados de delante de mí porque son necesarios para que yo crezca. Y hay eventos que nunca van a ser quitados porque son necesarios para que yo tenga experiencias con ese Dios que está por encima de los montes. Y que nunca en su plan está darnos nuestros pies a un resbaladero, que nunca en su plan está dejarnos abandonados, que nunca en su plan está dejarnos tirados, resbalando en medio de las situaciones de nuestra vida. Quita eso de tu mente, elimina esa mentalidad miserable de la gente que vive debajo de los montes y empieza a mirar por encima de los montes, porque Él no dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. Él no se va a dormir cuando tú duermes, Él no se va a esconder cuando tú estás escondido, Él no se va a callar cuando tú necesitas una palabra, Él no se va a esconder cuando tú necesitas que te abrace. Dios está contigo, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado. Con todo, Jehová te recogerá. Alaba el nombre del Señor en esta hora. Con todo. ¿Puedes decir con todo? Oye, pero es que yo soy un rebelde. Sí, con todo. Bueno, es que yo no los obedecí. Sí, con todo. Porque te toca obedecer ahora. Es que yo me rebelé. Sí, con todo. Con todo Jehová te recogerá. Por eso es que yo no puedo cambiar a mis hijos. Yo los puedo enseñar. Pero la transformación para ellos viene del Dios que está por encima de los montes. La transformación para el esposo viene del Dios que está por encima de los montes. La transformación para mi familia viene del Dios que está por encima de los montes. Si estás sufriendo por eso, entrégaselo a Él. Confía en Él, porque Él va a hacer. Porque Él no va a dar su pie al resbaladero, ni se va a dormir el que te guarda. Él te va a sustentar cuando el sol esté ardiente. Y te va a sustentar cuando la luna esté en el sitio donde debe estar. Porque para Dios no importa ni si es de día, ni si es de noche, ni si es de tarde, ni si es de mañana. Dice, se acabó el tiempo, se me acabó el tiempo. Soy un viejo, soy una vieja y no pude hacer lo que quería. Pero mire lo que le dice Dios a Israel en uno de los libros de los profetas. Yo les voy a restituir
los años. Y restituir tiempo es una cosa que no es posible para los hombres. Yo les voy a restituir años. Los años que se comió el saltón, el revoltón, la langosta y todo aquello que fue un ejército inclusive que él mismo envió. Pero Dios ahora está diciendo, tú no puedes recuperar el tiempo, pero yo te voy a restituir el tiempo en ganancias, en bendiciones. Yo te lo puedo restituir. Él no dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, Jehová no se adormecerá ni se dormirá. El sol no te fatigará de día, ni la luna te fatigará de noche. Ah, qué lindo ese Dios cuando basamos nuestra fe en su carácter y no en nuestras posibilidades. Cuando basamos nuestra fe en su carácter y no en nuestra santidad fabricada. Cuando nuestra santidad viene por una imitación y no por una simulación. Cuando nuestra santidad viene porque lo hemos visto a Él cara a cara, amarnos siendo rotos, pecadores, mentirosos, engañadores, rebeldes, todo lo que podamos poner ahí. Cuando hemos estado ahí y Dios nos ha amado y nos ha llamado y nos ha restaurado y nos ha sanado y nos ha levantado, eso es una santidad genuina. ¿Sabe por qué? Porque es una santidad que se nos imputa en su persona y no es una santidad que yo me he logrado simulando que yo soy una buena persona. ¿Qué diferencia tan tremenda es cuando vivimos en una relación viva con el Dios vivo, o cuando tratamos de simular una relación que no está más, que no estamos vivos en ella? Dios es un Dios vivo. Alza tus ojos en este día. Invita a tu familia a levantar sus ojos, porque quizás tú puedes ser un monte para tus hijos. Tú puedes ser el monte que ellos nunca pueden alcanzar. Tú puedes ser el monte que todo el tiempo les está diciendo que no hacen nada bien. Tú puedes ser el monte que les está diciendo que nunca van a llegar a donde tú llegaste. Tú puedes ser el monte que sea el obstáculo para que ellos crezcan. Tú puedes ser el monte que esté metido en el medio para que ellos se encuentren con Dios. Diles, levanten sus ojos al Dios que está por encima de mí y miren a Él. Como dice el libro de Isaías, miren a mí todos los confines de la tierra, miren a mí todos los confines de la tierra y sean salvos. El único que puede otorgar eso es el Dios de la vida. Regálale una alabanza a Él en este día. El único que puede otorgar esa poderosa salvación es el Dios de la vida. Por cuanto o por tanto, queriendo Dios, póngase de pie. Mostrar a los hijos, a los herederos de sus promesas más abundantemente, a los herederos de su promesa. A los herederos de su promesa. ¿Cuántos herederos de su promesa hay aquí? Levante la mano sin temor. Levante la mano. Sin vergüenza, levante la mano. No se deje intimidar por mí. Yo ladro, pero no muerdo. A los herederos de su promesa. Wow. Yo no tuve nadie que me dejara nada. Qué interesante, ¿no? Ni papá, ni abuelo, nadie. Y siempre quise dejarles a mis hijos algo. Pero el tener que emigrar, perdí mi casa, perdí todo lo que tenía en Cuba. Y entonces llegué a Estados Unidos ya pasados los 40. Bueno, he tenido que trabajar como todo el mundo. Y siempre he tenido en mi mente, en mi corazón, el poder dejar algo para mis hijos y para mis nietos. Sin embargo, no he logrado llegar allí porque humanamente no lo he conseguido. Y he tenido conversaciones muy transparentes con mis hijos y les he abierto mi corazón. Les he dicho, lo siento, yo he tratado de pagar muchas cosas de las que tú has tenido que pagar por ellas.
he querido ayudarte, he querido hacer, he querido dejarte una herencia, pero esta vida de migrantes es a veces un poco complicada. Y entonces ellos me han dicho, no, tranquilo. El Señor es nuestra herencia. Lo que hemos aprendido en esta carrera es nuestra herencia. Y Él queriendo mostrar mucho más abundantemente a los herederos de la promesa. Si usted puede, escriba su nombre en ese texto. Si tiene la valentía esta mañana de decir, voy a escribir mi nombre ahí. Voy a hacer un paréntesis y voy a poner Roberto, o voy a poner Pamela, o voy a poner Juan Pablo, o voy a poner mi nombre. Más abundantemente a los herederos de su promesa, la inmutabilidad de su consejo. Lo que te dije hace 20 años no va a cambiar. No eso. Lo que yo le dije a los que estuvieron 1000 años atrás sobre ti no va a cambiar. ¿Sobre mí? Sí, sobre ti. Porque somos la esposa del Cordero. Somos la novia del Cordero. Desposados para tener una boda con Él, eterna. Interpuso juramento, juró por sí mismo. Él dijo, por mí mismo he jurado. Uno de esos textos oscuros y difíciles que leemos en el libro de Isaías, Jeremías o Ezequiel, vemos que Dios mismo dice, yo los estoy trayendo por amor de mi nombre. Y uno dice, pero qué tan tremendo. Si yo fuera Dios por un minuto, achicharraría a mucha gente. De veras que sí. Empezaría por mi suegra, perdón, no por no está mi esposa, no por ahí. No fue sin querer. Achicharraría a mucha gente, pero gracias a Dios que no soy Dios. Pero aún así, he tenido muchas actitudes para ponerme como un monte delante de mucha gente y quizás robarles la esperanza que ellos tienen de poder llegar allí. Y he comprendido que yo tengo que enseñarlos a mirar más encima, más arriba, y que lo que yo no puedo lograr, ellos en Cristo lo van a lograr. Tenemos una firme y poderosa ancla que nos mete hasta dentro del velo. Allí estamos conectados. ¿Alguien podrá mover lo que está dentro, lo que es eterno, lo que es incambiable, lo que es inconmovible? ¿Alguien lo podrá cambiar? Hágase esas preguntas que no son filosóficas, son preguntas lógicas. ¿Podrá alguien tener el poder para entrar allí y decir, voy a quitar esta ancla de aquí? El ancla que ya Dios puso en nuestra alma, que está conectada más allá del velo. ¿Alguien podrá decirle a un sumo sacerdote que es eterno, que no haga su trabajo, que es interceder por los hombres, que es clamar por nosotros día y noche, que es representarnos en nuestra ignorancia y en nuestra caída? ¿Alguien podrá cambiar esos conceptos que no son conceptos de la iglesia moderna, que son conceptos que parten de la eternidad y del principio del reino de los cielos? Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es alguien que está puesto entre Dios y los hombres para interceder por los hombres, para que esta gente que dice que son ignorantes y extraviados, quizás se acerquen al Señor. Y este sumo sacerdote sabe lo que somos. No necesita simulaciones ni gente que se maquille delante de él. Él sabe quiénes somos y nos sabe representar delante del Padre, porque no nos representa nuestra propia justicia. Yo quiero levantar el nombre de este Dios nuestro por encima de todo nombre en este día,
Porque no nos representa la religión, ni la institución, ni las cosas institucionalizadas. Nos representa Cristo, que está por encima de todo, que está por encima de los reyes, que está por encima de los gobiernos, que es el Rey de reyes y el Señor de señores. Podemos conocerlo de muchas maneras, pero cuando Él se nos revela tal y como es, nos quedamos atónicos como Juan y caemos como muertos, porque este Señor nuestro, que es el eterno Rey del universo, por quien todas las cosas son, por quien todas las cosas subsisten, de cuya palabra todas las cosas fueron creadas y todas las cosas subsisten, este nos representa